Ya estamos en comunicación con mi queridísimo contador público Rolando Colchado Valenzuela y su retrospectiva financiera. Hoy el tema hasta se me antoja como para título de tu próximo libro, mi querido Rolando. ¿Cómo pude entender la economía en la globalización? ¿Estoy correcto? Claro, correcto, Jorge. Bienvenido, buenos días, Rolando. Jorge, buenos días, amigas y amigos. Adelante. Pues sí, efectivamente pienso que es importante comentar todos los sucesos y situaciones que me permitieron entender la economía global. Yo inicialmente, inclusive me tocó la apertura de Televisa el 8 de agosto de 1973, crear las principales bases políticas, procedimientos del área financiera y contable. Cuando estaba en Televisa un día, nos sacaron a todos los empleados ante una amenaza de bomba. Entonces era muy temprano y yo dije, bueno, pues si voy a mi casa, pues nada más voy a estorbar en el quehacer que realiza mi esposa. Entonces mejor voy a ir a una entrevista de trabajo porque recibía muchas llamadas de headhunters solicitando mis servicios y para ver cómo me cotizo en el caso de que algún día ya no estuviera en Televisa. Entonces fui a Square Company, una compañía norteamericana, y me entrevisté con 3 norteamericanos. Y lo que me inquietó mucho es de que en ese corporativo, que es a nivel mundial, iban a implementar planeación estratégica. Hacía poco tiempo que había terminado mi primera maestría, y en la maestría la materia más importante es la planeación estratégica, porque es la materia que integra todas las materias que se ven durante la maestría. Entonces se me hizo una oportunidad única de que pudiera conocer cómo se implementa dicho sistema a nivel mundial. Sin embargo, ya tenía más de 10 años en Televisa y no quería perder mi antigüedad porque Televisa era una empresa excelente, ganaba muy bien en aquella época. Entonces me costó mucho trabajo tomar la decisión, varias noches sin dormir, platiqué con mi esposa y fui a platicar con el vicepresidente de finanzas y le solicité un permiso sin goce de sueldo de 5 años, porque le comenté que se me hacía muy interesante conocer cómo se implementa, cómo se maneja la planeación estratégica a nivel mundial. Pues total, él me dijo, mira, si lo sabe señor Azcárraga se va a molestar. Vamos a hacer un pacto de caballeros, lo vamos a manejar como que tú renuncias, una renuncia voluntaria, y a los 5 años tú regresas y si yo sigo, te ofrezco que te mantengo tu antigüedad menos los 5 años que vas fuera. Pues dicho hecho, me fui a Square a trabajar en una compañía internacional. Al poco tiempo que llegué, nos mandaron llamar en Estados Unidos para enseñarnos el proceso de traducción de estados financieros, porque anteriormente la traducción se realizaba en Estados Unidos, pero dijeron, no, ahora es importante que ellos aprendan y que vean los efectos que se producen en las diferentes situaciones y eventos que tienen en cada país. En un principio me costó mucho trabajo entender por qué los resultados en México eran muy diferentes a los resultados en Estados Unidos. Y entonces observé que en la globalización hay 2 dimensiones, una dimensión interna que se maneja en la moneda de cada país y una dimensión que se maneja en divisas internacionales. Me tocó afortunadamente, le estoy hablando de 1985 a 1990, en época de grandes crisis y devaluaciones en México. Entonces, cuando una compañía extranjera se sufre una devaluación en el país donde tiene inversiones, tienen efectos muy importantes en sus resultados. Y como México era muy importante a nivel mundial, teníamos muchos dólares, los cuales les generaban pérdidas. ¿Por qué? Porque cuando hay una devaluación, en México se genera utilidad cambiaria, esa utilidad cambiaria genera impuestos, mientras que en el extranjero, si ellos tienen
10 millones de dólares. Después de la devaluación se mantienen los 10 millones de dólares, pero a cambio tienen un pasivo que disminuye su patrimonio y que origina una pérdida que se va a una cuenta que se llamaba Translation Adjustment. Una vez que vi los efectos y que cada vez que vi una devaluación me hablaba muy angustiados, encontré la forma de que a pesar de que hubiera devaluaciones, ellos no perdieran, sino al contrario ganaran. Les costó mucho trabajo comprobar que mis cálculos eran correctos y que efectivamente a través de los procedimientos que yo hacía, a pesar de que hubiera devaluaciones, no tenían ellos pérdidas. Entonces, de improviso, todos los países de América Latina se asignaron a México para que tratara de apoyarlos y que ellos no perdieran a nivel internacional en las devaluaciones. Estoy hablando de una época que en América Latina sufrió también grandes pérdidas y devaluaciones, pero en las crisis es cuando realmente se entiende la información financiera y económica. Los países que tienen estabilidad nunca van a aprender nada. Aparte, ellos pedían que mandáramos los estados financieros que se mandaban mensualmente cada 3 meses en un reporte que se llamaba Worldwide Report, en el que se agrupaba los resultados en 20 o 30 divisiones, dependiendo de cada clase de productos. Por ejemplo, una familia de los breakers, entonces hacía balance, estado de resultados y estado de costo de producción, pero por familias, o sea, se separaba o se dividían los estados financieros en 20 o 30 divisiones. Eso se mandaba a Estados Unidos y me mandaban llamar, como había empezado a crecer mi popularidad porque se habían generado acciones que a ellos les generaban utilidades o por lo menos no sufrían pérdidas, me mandaban llamar a Chicago y entonces ahí lo que hacían con los estados financieros es de que, por ejemplo, tomaban la familia Breakers o la familia Dominó y le juntaban todos los estados financieros en los países donde se producía esa familia de productos. Eso les servía para ver en qué país les salía más barato producir y en qué país les salía más caro vender. Si vemos la segunda gráfica, les voy a explicar qué era lo que ocurría. Cuando iba a los Estados Unidos, veía que después de ese país, México era el país más importante y el que más ingresos generaba, a pesar de que la maquinaria que tenía Square D era maquinaria que en 1946 dieron de baja de las plantas de los Estados Unidos. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que México se produzca más y venda más que Europa, países como Francia, como Alemania, como Inglaterra, siendo que ellos tienen maquinaria y equipo de primera y México tiene maquinaria que en 46 dieron de baja por obsoleta? Pero observé que lo importante es de que lo que son los sistemas de producción pasaron a segundo término, porque de nada sirve que tú produzcas un artículo rápidamente a través de tecnología en forma automatizada si al momento en que comparas su precio con productos elaborados en otros países está demasiado caro. Entonces, lógicamente, se produce donde se produce más barato y se vende donde se puede vender más caro. Entonces, por ejemplo, si vemos en el cuadro, por ejemplo, tenemos México contra Francia. Esos en 1985, esos 1940.74 son $1,000 partiendo de 1971 llevados a valores reales a 1985. Si lo vemos contra Francia, en México salía un 34.6 más barato producir en México que en Francia, un 51.27 más barato producir en México que en España y un 22.37 más económico producir en México que en España. Pero vean, por ejemplo, en 1987 producir en México salía más barato un 90.73
que producir desde Francia, un 132.76% más barato producir en México que en España y un 80.95% más económico producir en México que en España. Entonces imagínense la gran oportunidad que tuve. Por un lado, conocer los efectos y entender las dos dimensiones, y por otro lado ver en vivo y a todo color y con casos reales cómo se movían los precios y los costos por efectos de las políticas monetarias. Eso me dio una dimensión que no la tiene nadie, porque yo creo que pocos tuvieron esa oportunidad que yo tuve. Eso que ¿qué me permitió? Pues entender muchísimas cosas que yo siento que todavía los grandes expertos y las grandes eminencias y líderes de opinión no entienden. Entonces, lo que también me permitió ver es cómo iba China creciendo a través del tiempo. En un principio tenía mucha desconfianza de China. Recuerdo una junta de planeación estratégica. Les comento que en las juntas de planeación estratégica eran muy interesantes porque cada país presentaba su plan en 4 fases. Primero era su plan estratégico, en segundo los recursos que requería para lograr su plan estratégico, en tercero era un balance proyectado a 10 años para ver esos resultados, pero la primera parte es hablar de la situación económica y política de cada país. Entonces recuerdo muy bien que en 1988 el representante de China presentó su plan estratégico, las inversiones que requerían, y no se las autorizaron porque decían que China era un país con mucha pobreza y que estaba muy lejos de Estados Unidos. Entonces el chinito, ya lo he comentado, se encogió de hombros y dijo: mire, ustedes no creen en mi país, pero yo les puedo asegurar que mi país va por el camino y al rumbo correcto y va a ser una potencia económica, aunque ustedes no lo crean. Solo les pido 3 cosas para que lo comprueben. La primera es paciencia, la segunda es paciencia, y todos riéndose dijeron que paciencia. Dijeron: qué chinito tan chistoso, ¿no? Pero a mí no me dio nada de risa, me dio tristeza ver que mi país, pudiendo ser una potencia, no logra entender ni aplicar las estrategias para que el país salga de la pobreza. Entonces ahí aprendí muchas cosas que son muy valiosas, y que está ocasionando lo que comentabas hace rato, Jorge, de que esté aumentando la pobreza extrema en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya se perdió. O sea, el mundo, muchos a lo mejor suponen que China está subvaluada, pero no saben exactamente en qué porcentaje está subvaluado. Piensan que la India está subvaluada, pero no saben en qué porcentaje, o tampoco se dan cuenta con las decisiones que toman los políticos, cómo generan la quiebra de empresas. Ya lo he comentado que en Europa revaluaron el euro y ocasionó que se elevara la tasa de desocupación a porcentajes mayores que en la posguerra. Pero ¿por qué ha sido todo ese descontrol y ese incremento de la pobreza? Pues básicamente porque inicialmente había reglas, había una sola moneda y estaba soportada por oro, y nadie podía mover su tipo de cambio para evitar que los Estados Unidos quedaran en desventaja. Pero la carrera espacial y la Guerra Fría originó que Estados Unidos fabricara muchos dólares, los cuales ya excedían a los dólares en circulación. Anteriormente, uno con $53 podía adquirir una onza de oro. Entonces a ellos les dio miedo que pudieran hacer efectivo el cambio de los dólares por oro y se quedaran sin oro. Entonces quitaron el patrón oro. Pero ahí se les olvidó las reglas que habían establecido, y entonces ya cada país empezó a generar su estrategia monetaria en base a lo que ellos pensaban, sin entender que hay 2 dimensiones y que es importante a través del tipo de cambio regular esas 2 dimensiones, porque si no se causan desastres económicos.
Y no solo eso, sino que se pueden medir perfectamente los ciclos económicos y conocer cuándo va a haber una devaluación. Y no falla, Jorge y estimado teleauditorio, cuando un país se encarece, entra en crisis, sea una potencia o no lo sea. Entonces lo que está ahorita cambiando el mundo son los precios, y los precios se mueven por efectos de las políticas monetarias, y eso no se está entendiendo. Por ejemplo, hay un economista muy prestigiado, muy famoso, como Milton Friedman, que es el fundador de la Escuela de Chicago, y es defensor del monetarismo, pero no entiende el monetarismo, que eso es lo triste. Mire, si quiere comento rápido lo que viene. Dice, para los economistas de los años 90, tiene un parecido misterioso en los sucesos de 2 décadas anteriores, los años 20 en los Estados Unidos y los 80 en Japón. En las 3 décadas, los cambios tecnológicos produjeron un crecimiento económico extraordinario, hablándose en cada ocasión de una nueva era y disparando una alza en la bolsa que terminó con un colapso apodado el reventón de la burbuja. Luego de los años 20 vino la Gran Depresión de los 30 en Estados Unidos y después de los 80 en Japón, donde se sufrió un estancamiento seguido de la gran recesión. Ya he comentado que el estancamiento aún continúa. Dice, ¿qué sucederá ahora? ¿Y cuál ha sido el papel de las políticas monetarias? Imagínense lo que él dice, ¿cuál será el papel de las políticas monetarias, siendo que es lo que está generando las crisis y los ciclos económicos? El crecimiento económico durante los primeros 10 años de cada episodio ha sido sorprendentemente similar. El crecimiento real del Producto Interno Bruto, PIB, alcanzó un promedio anual de 3.3 en Estados Unidos entre 1919 y 1929, 3.75 en Japón entre 1980 y 1990 y de 3.2 en Estados Unidos desde 1990 al 2000. Dice, tal similitud es notable. Así es. Si ustedes escuchan a cualquier experto, a cualquier político, personas altamente reconocidas, les puedo demostrar que no entienden la globalización. Y lo que está ocurriendo es de que el mundo haya entrado en un descontrol. Como les decía, inicialmente cada quien empezó a manejar sus políticas monetarias. Anteriormente había una sola moneda soportada con oro. Después dijeron, no, Alemania está muy bien, se acepta que el marco sea una moneda aceptada en los mercados internacionales como una moneda de uso legal. Después, no, Japón también va muy bien, también el yen se acepta como moneda internacional. No, que Inglaterra otra vez vuelve a Inglaterra con su libra esterlina y se acepta en las operaciones internacionales. No, pues que Suiza, que el franco francés también se acepta. Ahora China, no, pues también China con el yuan. Imagínense que en México se acepta de que varias empresas, porque son importantes y han crecido, puedan emitir circulante. Pero aparte esos países, como han perdido sus empresas debido a que la producción se está generando en China, y la causa de que ese fenómeno se esté presentando es por lo que yo les comenté, entonces fabrican dinero, y ese dinero lo que está ocasionando es de que los bancos de los países que pueden aceptarse sus monedas a nivel internacional los tengan que sacar para que no se les genere inflación a través de bajar las tasas de interés. ¿Y ese dinero a dónde va? Pues como capital peregrino. Entonces, excepto China y la India, todos los demás países no entienden la globalización y se están endeudando, y está originando que muy pocas personas tengan exagerado dinero, que a veces no haya ni qué hacer. Por ejemplo, está viendo un reportaje que en Los Cabos, en un hotel que es muy caro, sacaron tacos de $25,000, imagínense, y la gente los paga. Hay hoteles que han costado millones y millones de dólares porque no los valen, pero la gente tiene tanto dinero que pues no hay en qué gastarlos, aparte pues sí, para ayudar a que... Porque los ricos en Nigeria mandan traer pizzas en avión desde Gran Bretaña. Es increíble, Rolando, cómo a través de la historia se vienen repitiendo los mismos errores a nivel internacional y no acaban justamente de aplicar las experiencias
como las que sí han aplicado países como China y como la India para el crecimiento en estas cuestiones que atinadamente señalas, querido Rolando, con respecto al tema financiero y la salud económica de los países. Y aquí, pues por lo que vemos, pues estamos por el mismo camino equivocado. Ojalá que pronto esto se escuche y que haya pues quien pueda encaminar por este lado y aplicar las experiencias para que podamos alcanzar esos crecimientos tan deseados para el desarrollo del país, Rolando. Sí, lo malo que los gobernantes son muy soberbios. Yo ya he mandado cartas a presidentes, a gobernadores, que tengan entrevistas con secretarios de economía. Me mandan a sus asesores, pero sus asesores sí, que no comentan la realidad por miedo a perder su chamba. Así Aparte es. yo no le voy a quitar la chamba a nadie. Así es. Entonces está originando que haya cada día menos gente con exagerado dinero y más gente en las la pobreza. Concentraciones de riqueza y la desigualdad que se va profundizando. Sí, entonces desafortunadamente lamentable. El mundo se está perdiendo, ya perdió el control, no está entendiendo la globalización, está haciendo acciones que están afectando a su población y están aumentando la pobreza en el mundo. Así es, Rolando, pues muy buen apunte, como siempre, querido Rolando. Interesante este análisis que nos haces, esta retrospectiva financiera que nos aportas cada día en base a tus conocimientos y tu experiencia, querido Rolando. Te mandamos un abrazo, como siempre, y todo nuestro agradecimiento por esta participación. ¿Algo que desees agregar? Nada más, desearles lo mejor para esta semana y las siguientes, y muy buen día a todos. Igualmente para ti, querido Rolando, muchísimas gracias como siempre por esta participación. Gracias también a ustedes, amigos, por su atención, y continuamos aquí en Disyuntiva después de este breve corte.